¿Qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy con un tema muy importante y relevante, el cuidado infantil. Tenemos con nosotros a una persona que ha estudiado este tema, que es muy relevante, sobre todo en los últimos tiempos. ¿Quién cuida a los niños? Acompáñenme, comenzamos. Bueno, hoy nos acompaña en Diálogos desde la Frontera la doctora Silvia López Estrada. Ella es profesora e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, adscrita al Departamento de Estudios de Población y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus temas de investigación, trabajo, familia, género, políticas públicas y género, trabajo y espacio, cultura y política de cuidado infantil. Y en fecha reciente, ella coordinó el tercer seminario de cuidado infantil que se realizó aquí en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a Diálogos. Es un tema que a todos nos preocupa, nos ha causado crisis existenciales importantes en todos los ámbitos, desde los obreros, clase media, todo. ¿Quién cuida a los niños? Usted se ha dedicado en los últimos tiempos a precisamente el estudio del cuidado infantil. Y en este seminario que acaba de terminar se dieron conclusiones muy importantes, doctora. Incluso no se había ponderado o analizado el tema del COVID y qué pasó con las familias y todo esto. Entonces la escuchamos. Para usted, ¿cuáles serían las conclusiones más importantes de este tercer seminario? Bien, pues quiero empezar por decir que efectivamente asistimos a una crisis de cuidados en la actualidad, en parte debido a la mayor participación económica femenina, así como también al envejecimiento de la población. Estos son aspectos muy importantes que han tenido impacto en quién cuida y a quiénes se cuida, ¿no? En este proyecto de investigación que coordino y que tiene financiamiento de la convocatoria de ciencia de frontera de CONACYT de 2019, el proyecto el título es Políticas de Cuidado Infantil, Trabajo y Género, la privatización del cuidado infantil en tiempos de austeridad. En este proyecto también colaboran la doctora Cirila Quintero, la doctora Socorro Arzaluz, así como la postdoctorante Karen Covarrubias. El objetivo del proyecto es analizar qué fue lo que pasó con el término del programa de estancias infantiles Cedesol, que cerró en 2019, y ver qué pasó con las familias, porque aquí se creó una crisis adicional, ¿no?, de cuidados infantiles en las familias que recibían estos servicios. Entonces lo que estudiamos es cómo las familias se reorganizaron para cubrir este faltante de cuidado. Sí, y el estudio fue llevado a cabo en distintos lugares del país, tratando de dar una cobertura nacional. Estuvimos en Tijuana, en Matamoros, en Puebla y en Yucatán, pues porque pensamos que en cada lugar hay características de contexto económicas, también tiene que ver con factores de las familias y las características individuales de las mujeres que tienen efectos en los distintos tipos de acciones y respuestas que ellas pueden dar, ellas y sus familias pueden dar ante esta crisis de cuidados. Sí, entonces presentamos los resultados, ¿no?, acerca de este estudio, que por una parte está basado en una encuesta no probabilística y en entrevistas abiertas a las que fueron beneficiarias del programa de estancias infantiles ESOL, pero también algunas beneficiarias del programa de apoyo al bienestar para hijos e hijas de mujeres.
pobres. Entonces, este programa sustituyó al anterior. El primero era un programa de transferencias indirectas, se entregaban estas transferencias a las estancias infantiles, y en el segundo programa se entrega el dinero directamente a las mujeres. Uh-huh. Y bueno, lo que pasó, de acuerdo a lo que ustedes investigaron, es súper interesante, ¿verdad? Porque hablaban de mujeres que dejaron sus trabajos para poder cuidar. Hablamos de esta parte de que se les daba ya el dinero, y si en realidad lo enfocaron a pagar la estancia. Cuidado, sí. Y lo tercero, algo que se ha dado en forma muy frecuente, pero que lo enfatizó mucho la doctora Quintero, el cuidado de los hermanos un poquito más grandes de los hermanos pequeños, y las escenas que se vivieron y se vieron. Así es, lo que encontramos es que pues en cada lugar las mujeres pusieron en práctica distintas estrategias. Por ejemplo, en Tijuana pues hay un perfil de mujeres trabajadoras de la industria maquiladora de exportación, que son migrantes, muchas de ellas madres solteras. Entonces este servicio era muy importante para ellas. ¿Qué pasó cuando ya no lo tuvieron? Pues tuvieron que pagarlo de su bolsillo, afectando su economía familiar. Uh-huh. Y ya sea que acudieran a otra guardería o a pagarle a alguna vecina. En Matamoros sucede esto que acabas de mencionar. Las mujeres pues también acudieron a pagarle a otras personas o acudir a algún servicio privado, y en algunos casos pues en donde no había otra opción, dejar a los niños pequeños a cargo de los más grandes. Uh-huh. En Puebla la situación es diferente, porque ahí se trataba de mujeres que trabajaban en el sector informal, y ellas acudieron a las redes vecinales, y en muchos casos estas mujeres que trabajaban en un mercado popular o algo así, entonces se tenían que llevar a los niños con ellas. Uh-huh. ¿Sí? En Mérida la situación fue muy diferente, porque ahí fuimos a pequeñas localidades, pequeños municipios que hay cerca de la ciudad, donde ahí lo que encontramos es pues una amplia red familiar en los pueblos, cosa que no tienen las migrantes en Tijuana. Uh-huh. Entonces estas mujeres en estas localidades de Yucatán lo que hicieron fue acudir mayormente al apoyo familiar de las tías, las sobrinas, en algunos casos también de las abuelas. Entonces sí encontramos diferencias, ¿no? En las estrategias que se usaron en cada lugar. De acuerdo a la ciudad. Exactamente. Uh-huh. Tiene que ver con el contexto. Bueno, pues resulta sumamente interesante, porque además usted nos está señalando las ciudades en donde realizaron estas investigaciones, y aquí también viene esa pregunta: ¿cuál es la calidad de esos cuidados y cómo se llama el riesgo para esta población infantil, ¿no? En ese sentido. Pero me parece, doctora, que vamos a hacer nuestra primera pausa. De acuerdo. Y regresamos con más de esta interesante conversación después de esto.
Bueno, retomamos esta interesante conversación. Le decía, la calidad de estos cuidados, que este cuidado infantil, que también es un dato muy relevante y que ustedes también lo tocaron en este seminario. Yo estuve siguiendo las conclusiones. Ajá, sí. Le pediría mucho que me precisara sobre eso. Y lo otro, la cantidad de mujeres que dejaron trabajos y estas otras personas de las que hablábamos antes de iniciar esta conversación, que trabajaban en las guarderías, ¿qué pasó con ellas? Ajá. Sí, bueno, con relación a la calidad del cuidado, creo que este programa de estancias infantiles al principio no consideró tanto el desarrollo infantil, pero a medida que se fueron haciendo las evaluaciones, tuvo muchas evaluaciones independientes, pero también muchas por parte de Coneval. Entonces aquí lo que se fue mejorando fue esa parte del desarrollo infantil y sobre todo después de los hechos de la guardería ABC tan desafortunados, pues se hizo todo un programa para mejorar la seguridad de estos lugares y se tenían que atender protocolos muy específicos. Entonces, bueno, eso es por una parte. En cuanto a la calidad del cuidado, creo que esto también fue mejorando con el tiempo porque había un programa de capacitación por parte de DIF. Ese era un programa permanente y de hecho muchas de las asistentes educativas y de las responsables de las estancias lo que nos dicen, una cosa muy importante que este programa nos dejó fue la capacitación. Ellas ahí aprendieron un modelo de buen cuidado de las niñas y los niños, que tenía que ver con pedagogía, con didáctica, con toda una serie de conocimientos profesionales, ¿no? Que cada vez fueron mejorando para el cuidado infantil, atendiendo a dimensiones de cuidado físico, material, afectivo, que es muy importante. Es muy importante, claro. Y yo creo que estas guarderías, estas estancias infantiles también dejaron como una nueva cultura del cuidado. Vemos que hay como una cultura en transición, porque es como en la casa pues cuidas de una forma, ¿no? Uh-huh, y en la estancia infantil se cuida de otra. Es, por así decirlo, más profesional. Así es. Y las mismas madres pues así lo manifiestan. Es que mi hijo se volvió más independiente, aprendió a comer mejor, su alimentación era más balanceada, aprendió normas de conducta, de socialización, a dejar el pañal, a caminar, a hablar, en fin, toda una serie de cosas con las que incluso ellas tenían dificultades en sus casas, ¿no? Y había una pregunta, por ejemplo, que era relativa sobre el reparto del cuidado en las familias, y era como, ¿usted ha tenido alguna dificultad con su pareja acerca del reparto del cuidado? Y no, las dificultades no eran con las parejas, eran con las mamás, porque las mamás tienen un sistema de cuidado que es tradicional, ¿no? Muy propio del contexto familiar, y estas mujeres trabajadoras decían, no, lo voy a llevar a la estancia infantil porque ahí le enseñan esto y esto otro, y bueno, y además yo puedo ir a trabajar, a estudiar, a atender mi salud, ¿no? Entonces creo que aquí sí vemos como esta transición, porque hay que decir que en México todavía la gran mayoría de los niños se cuida en las familias, pero estas estancias infantiles creo que pues fueron cambiando esa noción que las familias, las mujeres tienen acerca del cuidado en las estancias infantiles, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Esa seguridad, esa certeza de que el niño o la niña está bien cuidado. Sí, así es. Es cierto que, bueno, también hay historias que nos contaron de que no, es que sí tuve una dificultad porque mi hija, no sé, tragó un pedazo de plastilina y fue a dar al hospital y cosas de accidentes, ¿sí?
Es decir, también hay ese tipo de testimonios, pero creo que la gran mayoría de los testimonios apuntan a que pues las mujeres, las familias consideraban que los niños estaban ahí bien atendidos. Incluso algunas mujeres comentan que observan en sus hijos que no asistieron a la estancia infantil como un desarrollo diferente, ¿no? Que estos niños y niñas que no fueron a la estancia infantil tuvieron dificultades en el kinder o en la primaria, ¿no? En el preescolar y la primaria, a diferencia de niñas y niños que fueron a la estancia infantil y tuvieron más facilidades en su desarrollo posterior. Bueno, lógico, se adaptaron mucho más rápido a lo que ya la cuestión escolar. Sí. Doctora, dadas estas circunstancias, este análisis, tercer seminario, el cuidado infantil en México, en un futuro a corto plazo o a mediano plazo, sobre todo con la preocupación que hay por la formación de las nuevas generaciones, este cambio también a propósito de que acabamos de celebrar el Día de la Mujer, en los famosos roles, que me choca la palabra, pero bueno, toda esta situación, ¿en qué deriva? Usted como investigadora del tema, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cuál es el futuro del cuidado? Pues yo creo que, cada vez hay más mujeres participando en los mercados de trabajo. Y hay todavía como nociones tradicionales de ese ser mujer, pero también hay muchas otras mujeres que piensan que, bueno, es posible, que no solamente que piensan en esta conciliación, que además no debería de ser solo de las mujeres, ¿no? Claro. La conciliación familia-trabajo, pero que son mujeres que también tienen aspiraciones profesionales y que consideran que es tan importante su papel dentro de los hogares, pues como trabajadoras, ¿no? Su realización personal. Entonces yo creo que pues lo que deberíamos de tener es un sistema integral de cuidados que permitiera a hombres y mujeres desempeñar mejor todas sus actividades en la vida cotidiana, tanto reproductivas como productivas. Y en ese sentido el Estado, el gobierno, el Estado tendría que visualizar esto y bueno, pues eso no se puede postergar, porque creo que nos vamos a ir a pausa, pero quiero dejar una pregunta. Hay países que en este momento están sufriendo por la falta de bebés, de nuevas generaciones, ¿no? No es el caso de México todavía, pero dada esta crisis existencial que provoca el cuidado, también como parte de una planeación, no sé, me quedo con la pregunta y regresamos con la respuesta de la doctora Silvia López Estrada. Vamos a hacer pausa.
Bueno, pues continuamos con este tema que a medida que avanzo en esta conversación me va también planteando nuevas preguntas. Quedé con una pregunta antes de irnos a pausa, doctora, pero también en ese sentido, ayer o antier leía las estadísticas de los países con un alto nivel de calidad de vida y que tienen este balance entre el equilibrio laboral y la vida familiar. Y bueno, en todos esos países les dan un gran número de semanas, por ejemplo, a las mamás que tuvieron a sus bebés con todo este sistema, y la calidad de vida es elevada y está codificada como los primeros lugares en el planeta. Hablo de Nueva Zelanda, de Dinamarca, de España, de Italia, de Francia. Pero en México dejé una pregunta. ¿Qué podría responder a eso? Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que hay que pensar en los cuidados desde una perspectiva de derechos, ¿sí? De que todas las personas y a lo largo de todo el curso de la vida tenemos derecho a cuidar y ser cuidados, y en ese sentido, pues cada sistema de bienestar, cada régimen de bienestar, pues organiza sus recursos para el cuidado de sus poblaciones, ¿no? Pero en estos sistemas de bienestar, pues, o sea, el Estado tiene un papel muy importante, ¿no? Que es el de garantizar ese derecho al cuidado, de proporcionar los medios para que las personas tengan ese cuidado, que donde ahora también se habla pues o sea, de la sustentabilidad de la vida humana y del medio ambiente, ¿sí? Entonces, pero acá, bueno, en este sistema, en esta organización social del cuidado, también tenemos otros actores, tenemos a las familias, tenemos al mercado y a la comunidad. Ciertamente en países, por ejemplo en estos países nórdicos donde la tasa de fecundidad es baja, pero también tienen políticas muy progresistas acerca de los cuidados, donde, como bien mencionaste, las personas y las familias tienen distintas opciones de cuidado, ¿no? En nuestro país pues es restringido porque, por ejemplo, este programa de cuidado infantil es focalizado a poblaciones de escasos recursos, no es un programa universal como en los países nórdicos, y entonces, y además las opciones pues se limitan a o te doy la provisión del servicio como era en el programa anterior, o te doy el dinero. Y entonces, lo que se ha decidido en este gobierno es dar el dinero a las mujeres con consecuencias, porque inhiben su participación en el mercado de trabajo, se quedan en casa. Y también en ese sentido, la propuesta de nuestro trabajo es que ha ocurrido una privatización del cuidado infantil en las familias, porque se incrementa la carga de trabajo de las mujeres, y como ya dije, pues se inhibe la participación en los mercados de trabajo. Entonces yo creo que podríamos tener políticas pues con mayores opciones, porque además las necesidades de las familias son diferentes. Claro. Entonces puedes tener una política para quienes decidan quedarse en su casa a cuidar a niñas y niños, otra para quienes deciden trabajar, puedes tener estímulos fiscales, en fin, yo creo que hay diversas opciones, ¿no? que podrían ser parte de un sistema integral de cuidados en lo que se refiere a esta parte del cuidado infantil, pero que toda política de cuidado infantil debe de considerar la provisión de servicios de cuidado infantil. Eso es central. Sí, es central, sí. Y en ese sentido también pues lo que usted hablaba de la profesionalización y capacitación. Así es porque eso también es creo que un punto muy importante. Y algo más, doctora, en la formación de una sociedad prospectando hacia el futuro, pues es vital, ¿verdad?, esta política de cuidado infantil, ¿verdad?, porque son las nuevas generaciones. Efectivamente, sí. Y bueno, esto me recuerda el tema que hablamos antes de las asistentes educativas, ¿no? Porque que ellas mencionan de la importancia de su capacitación para
proveer de un buen servicio de cuidado a niñas y niños en estas estancias infantiles, y que esta parte de nuestro estudio fue como algo que no estaba considerado, y pues finalmente nos damos cuenta que con estas estancias infantiles, que eran más de 9,000 en todo el país y que atendían a cerca de 300,000 niñas y niños, pues se creó, es un cálculo aproximado, nadie ha estudiado esto, se creó un mercado de trabajo de asistentes educativas. Nuestro cálculo es como de 50,000 asistentes educativas en todo el país, lo cual es muy importante porque además en nuestro estudio vimos que muchas de ellas no solamente se quedaron con la capacitación de DIF, sino que acudieron a escuelas, se abrieron escuelas. Por ejemplo, en Mérida encontramos escuelas que abrieron la carrera de asistente educativa, o estos centros de capacitación para el trabajo industrial abrieron cursos. Aquí en Tijuana conseguimos un recurso para dar a algunas asistentes educativas cursos sobre desarrollo infantil en un CECATI. Sí, cómo no, es que esto a mí me parece vital, o sea, a veces se nos pierde de vista, pero ya incluye planificaciones y estrategias muy, muy definidas, ¿verdad? Si realmente queremos que el cuidado infantil sea una prioridad dentro de los programas sociales. Así es, efectivamente. Entonces sí hay que ponerle atención, ¿no?, a esta profesionalización del cuidado. Es muy importante porque eso contribuye a su visibilización, a su valoración por parte de la sociedad, pero también en términos económicos, porque finalmente se ha creado un mercado de trabajo, pero es precario, ¿no? Entonces, creo que todavía se puede hacer mucho al respecto, no solamente en términos de mejorar la política integral de cuidado infantil, que, bueno, debe de atender no solamente a las personas que se cuidan, sino también a quienes cuidan dentro de los hogares, así como fuera de ellos en las instituciones. Entonces se necesitan políticas que abarquen a estos distintos grupos de población. Sí, y pues le agradecemos mucho a la doctora Silvia López Estrada el traer este tema a Diálogos desde la Frontera, realmente algo muy importante, también tomando en cuenta que los servicios privados de cuidado infantil son de muy alto costo y no cualquier persona los puede pagar. Así es. Le agradecemos mucho, doctora. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y yo agradezco, como siempre, el apoyo de Leonardo Barajas, de Stephanie Gutiérrez y de Óscar Ochoa, quien ha coordinado todo lo que es la producción de este programa. Lo esperamos en la próxima.